¿Alguna pregunta, Miss Extra? Sois originales e irrepetibles. No sois una versión de nada. ¡Tú, Tom! Sois distintos a todo. ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Tenéis estilo propio. ¿Cómo que esto? ¿Cómo que esto? Y un fuerte carácter. Lo tenéis todo y estáis cambiando el mundo. Y busco un hombre como tú. Y yo también. Make it happen. Fotli. Fíjate lo que te digo, tienes una nariz demasiado pequeña para tu cara. Tu cara me parece profundamente artificial. Diga usted lo que le convenga y no se refiere a mí. No, me refiero a usted porque ha sido el que lo... Pues entonces yo me referiré a usted. Tranquilo. ¿Tú quién eres para llamar aquí y referirte a mí? Yo soy un opinador que está hablando del ministro del Interior. Con un par de cojones. Del ministro del Interior, un bandido. Pim, pam, pim, pam. ¿Usted qué es? Un señor muy valiente que llama desde el anonimato a atacar a un opinador. Venga, hombre. Parli de vostè. No vull dir parlar maleducat. De mi no parli. Tengo un flequillo corto y me parezco a la novia de Rafa. Eso es lo que te pasa a ti. Pareces una gamba, solamente vales de aquí para abajo, porque esto no te funciona. Es que se ha quedado el mensaje ahí clavado. Lleva 10 minutos un mensaje, están llegando muchísimos. Un poquito más de ritmo en los mensajes, ahí dándole la tecla. Hay que haber educación con los dos bandos, ¿no? Vale, por lo menos por la nuestra la vamos a tener, ¿vale? Ellos que la tengan también. Vale, tú tranquilo. Si no, ¿a quién tienen esto para que lo quiera? Manda huevos. También un esfuerzo, ve hacia atrás o con tanta droga ni te acuerdas. Temporada nueva y te siguen contratando y te siguen pagando los flipos. ¿Y a ti? Yo lo merezco, yo lo estoy justificando todos los días. Porque pero yo no he visto cosa más loca que lo tuyo, ¿eh? Mejor que no esté en las tertulias ni opine de nada, regla ¿no? de tres, todo el mundo habla por boca de su pareja. Yo no lo entiendo. Ella puede tener su opinión independientemente de que él esté en el vestuario. Jorge, está hablando de Irene. ¿Escucháis a Irene? ¿Sabéis que Irene está hablando? ¿Lo habéis oído? ¿Alguno, Jorge? Sí. Lleva toda la vida criando a burros y ha desarrollado una habilidad muy especial. Les habla y los burros le obedecen. Como nuestro director. Se me ha roto una uña y me la estoy limando. ¿Te lo sabes hacer? Yo sí. No soy como tú que vienen a mi casa a hacérmelo. ¿Sabes qué pasa? Que yo me los gasto, no como tú que eres más tacaña. Vamos con Germán, que no sé si está jugando... Ah, que estabas hablando por el teléfono, por el móvil. Jo no sé què fa vostè en aquest pont. No ha fet ponts i la majoria de gent fa pont? Jo no l'he fet. Per culpa de vostè, Una cosa que me gusta mucho de usted, esos colmillos tan afilados. A mí no me gustan, Pero los hiciste porque te gustaría. No, son así. ¿No eres Felipe? ¿Te acuerdas de mí o no? ¿En serio? ¿Te acuerdas? Me doy la mano, pero ni idea. Dos més petits. Què dius, reina? No, res. Tu vols sortir i no saps com fer-ho, ¿Sois qué? Somos primo hermano. Hombre, claro, pues eso. ¿Y cómo se llama el grupo? Primo hermano. Anda, que también os matasteis en el nombre, ¿eh? ¿Pero te estás riendo de mí? ¿Yo? Te hago así con el moño y te clavo más de lo que estás. Yure, a veces eres como... Parece que eres una simia en busca de plátanos. Como Carmen inconscientemente, y no lo puede evitar, es una mujer con recursos muy limitados. Si tuviera una conversación, todo lo larga que se puede tener una conversación con Carmen. Me gustas, tú a mí también. Mucha suerte, ¿vale? Ronda, ¿verdad? Qué soso, qué rancio, hijo. Ala, si lo sé ni te pregunto. Corre, que es que quiero que toda España vea las medias que lleva. Cállate, hombre. ¿No las había bonitas? ¿Y por qué dejaste a la novia de toda tu vida? Bueno, La del pueblo. Porque llega un momento, tampoco te voy a hablar de este tema. Digas que sí. ¿Tú que quieres mucho a tu madre? Sí. Que te la llevas a la Torre Eiffel y como te cuesta 10 euros no la subes arriba porque... Márcate. A ver si a ustedes les han llevado a París. Que lo más lejos que han visitado ustedes es Toledo. ¿En quién te apoyas cuando tienes un problema? Me apoyo en el sofá, por ejemplo. ¿Motero también? No, yo voy de paisano. ¿Tú te crees que con esta pinta que soy? Tengo aquí... Se acopla, cuando está la televisión se tiene que bajar el volumen, hija. Que lo tenga que decir a los invitados, pero que nos lo tenga que decir la directora. Espera.
tienen el volumen alto de la televisión, no saben manejar el teléfono móvil. Oye, ya, ¿eh? Si te han dicho que mandamos más que tú, ¿qué te rajes? Pase lo que pase, la reforma ya está aprobada, no van a conseguir ustedes que el gobierno dé marcha atrás. Eso ya está claro, ¿no? No. Rebeca, la primera pregunta que voy a hacerte... Rebeca, ¿tú eres tonta o te lo haces? ¡Zasca! Das el perfil exacto de preso colombiano, narcotraficante. Eso no sé si es un piropo. Sí, Es que de una madre sevillana y un padre salmantino, ¿cómo has sacado tú esos rasgos apache? Es lógico. No lo sé. Aquest és aquell que és l'al·lucinogen, oi? Sí. Saps aquell programa d'Intereconomia? Es foten aquests bolets tots i hi surt el que surt. Si totes les enquestes donen com a polític més ben valorat el senyor Duran Lleida, com és que no és ell el candidat? ¿Cómo te sientes con tu inmunidad? Pues estoy súper contento. Eso te da seguridad, pero ¿cuándo te va a quitar la cara de ñu que tienes? Usted ha venido con zapatos, con lo puesto. ¿Y cómo quieres que venga? ¿Desnudo? Te falta más estilo, eres una tabla. Eres un saltamonte. Sigo preguntando por David Villa porque ha pasado un partido más y tampoco marca, pero ¿cuándo empezará a ser preocupante? Nunca. Te tengo cariño, de verdad. Hombre, yo a ti mucho, pero mucho además. Y me alegra mucho verte y que estés tan bien. ¿Qué vienes a inventarte esta noche? José Antonio, antes de despedirte quería felicitarte porque hay que tener mucho valor para llevar esos pantalones. Yo estoy aquí muy a gusto, estoy un poco helado y quería hacerte una pregunta. Ya sé que tú eres el que tienes que preguntar. ¿Por qué en el estudio tienes 30 grados bajo cero? Risto, ¿cuándo vas a venir al Sálvame Diario o en su defecto al Sálvame Deluxe? Nunca. Un saludo a Paco Bullo, lo está viendo con 20 personas más. 20 amigos. Bueno, amigos, no forma hablar. Amigos no, enemigos todos. Pero bueno, gente que él cree que son amigos. Mari, vaya porquería. Gràcies per tornar a aquest programa, que no és la Nòria ni ho pretén. ¿Qué pone tu tatuaje? Mi boy for life. For life, vale, pero aprendo a bailar. Dicen que es un tráiler romántico, pero digo, un tráiler es cuando muere gente. Un ¿Y cómo thriller. es? Thriller es romántico. suspense. Exacto, un thriller Suspense. suele morir gente. ¿Cómo puede ser esto romántico? No necesariamente muere gente en el thriller. Motivo de la parada es que vos esté leyendo una guía, ¿no? Justo ayer vi un reportaje también de... Que vi usted un reportaje sobre... Pues no le sirvió de mucho el reportaje. Mari, alegra esa cara, que pareces una ñu. Que te aprietes, que te aprietes, que te aprietes. ¡Busco, busco! Has dado 3 pasos, otra vez. Que sepas que la próxima competición estás fuera, bonita. Sí. Jordi, perdona, Jordi, tornes a portar el mòbil encès. Cada vegada que vens portes el mòbil encès. Sí o no? Des que l'Espartac no es dedica al trànsit, tot és més fluid. ¿Qué estás hablando? Estamos hablando de ti. Por tu cara te parece un camaleón. Una cosa. Por favor, pido, Hermel, te pido. La información de Roberto, que yo, por cierto, también es... Tú, Morales, me estás poniendo nervioso. No se habla cuando hablan dos, cállate, hombre. Que estoy dando la noticia. Esta chica lo utilizó para entrar Pues en la por ahora casa. es una mierda de noticia. Las resbaladizas baldosas de vidrio, que especialmente en días de lluvia son una auténtica pista de patinaje. El señor Calatrava lo que tenía que hacer es comerse estas baldosas. Eso sería como si tú anunciaras pastillas para adelgazar. Como si tú anunciaras reducciones de pecho. Es bastante emocionante, bastante sentimiento, pues si estamos aquí por algo, pues esperemos que a cualquier persona le toque el borde, especialmente a los señores de la prensa que siempre se preocupan por este programa de los niños. Muchas gracias. Esperemos que la niña no hable tanto, porque como tenga que dar el gordo con lo que raja este... Luis, ¿me oyes? Oigo regular, Bueno, Luis... Eso es una cosa que creo que te ha pasado toda la vida, cuando no te has enterado de nada. Hoy en Madrid Fusión, los que somos golosos, estamos llorando, pero de felicidad. Una muestra, estos dulces típicos de Perú. Aquí podemos encontrar guarjeros, alfajorcitos, papitas, cocadas. Señora, déjeme alguno. Quien más camisetas vende, quien más socios tiene, quien más peñistas tiene... ¿Qué más socios tiene? El Real Madrid. ¿Qué más socios tiene? El Real ¿Cuántos Madrid socios Club de tiene el Fútbol. Madrid?
70.000. El Barça tiene 176.000. Ell és com el Sherlock Holmes i tu ets el Watson. Ah, això mateix. Saps el Watson també era una mica més rabassudet, sempre, que el Sherlock Holmes? Ja. Doncs per això. I tu faràs de mortadelo tota l'estona des d'aquesta distància? No. Quien es como Mariano, que por cierto nos dicen que tenemos que empezar a cambiar el público, que está ya muy visto. Charo Reina, ¿tú crees que es una buena influencia? Charo Reina me la pela, porque la conozco apenas. Porque yo en el cast no te vi así, ahora eres un añú, eres un cuadro, eres una cagada. Tú eres pata negra, ¿a quién le darías una paletilla? ¿A algún concursante de Gran Hermano, por ejemplo? No, Gran Hermano me la sopla, no conozco ninguno, o sea que me da igual. Voy a intentar dosificarte porque es verdad que al principio hace gracia y luego cansas también. Yo creo que tú estás un pelín alejada de Lady Gaga. Era un poco, y vas a perdonarme, pero es que lo tengo que decir. Lady Caca. Es el peor presidente que hemos tenido en la democracia. Es más torpe que yo, que soy de pueblo. Javier, dirime, por caballero le gustará. Ojos masculinos. El deporte nacional de las señoras es poneros a París unas Oye, yo no. Crece más y más el enfado de los conductores. Totalmente incivilizado, intolerante y de todo. Mira que me atropellas. Te lo mereces. Te está aplaudiendo Belén Esteban, que lo sepas. Bueno, pues ya, Omar. ¡Belén, te queremos mucho! ¡Belén! Yo no estoy en tu apoyo. Vete a tomar por c***. Yo siempre con todo el mundo igual, Patricia. ¿Que me llamo Sandra? ¿O Sandra? No. Si quieres te llamo María Antonia. Aquí estamos las 12 en punto, las 12, claro. ¿Y este reloj? ¿Cómo puede ser que tengamos el reloj con la hora antigua desde hace 5, 6, 7 días? Han pedido un técnico, si hay un técnico que esté viendo la tele, que venga aquí y nos arregle esto. Ha dicho Mou que le da asco este mundo. Hombre, gana 10 millones de euros en un país con tanto parado. Y si te da asco algo, pues te puedes ir a tu casa. L'Eloi coneix aquest llibre, se'ns ha vestit de llenyataire. No, porta una camisa llenyataire. Está ahí hablando de la vida de Shayo y de ¿Pero ella. qué acaba de decir no sé Kiko? qué. La verdad es que este tema yo ya estoy un poquito cansada. Pues Yo anda, quiero- que nosotros el tuyo. Era de periodista y entonces lo que hacía era hacerles preguntas. Jesús, en esto que acabas de decir estamos todos de acuerdo. Pero como esto tiene que avanzar un poquito, hazle la pregunta a la doctora. Y de golpe me viene la esofagitis y el reflujo. Antonio, vamos a ver, Antonio, tenemos que ir entrando en la costumbre de, una vez que nosotros explicamos lo que os pasa, ir al grano. La pregunta tuya concretamente, ¿cuál es? Concreta. ¿Qué le quieres preguntar a don Julio Mayol? De preguntarle, bueno, pues... Claro, para eso he llamado. Y si me gusta... Sí, te he oído. Bueno, Antonio, vamos a ver. Escucha y vamos al grano. Porque hay más gente que quiere intervenir. Francisca, pero a ti no te la han resuelto, Sevilla. Buenos días. Muy buenos días. Ya me ha ido del tiempo que llevo en el teléfono. O sea, no lo dejes. No lo dejes. Bueno, otra preguntita. No. ¿El psiquiatra, el diagnóstico se lo haría con alguna prueba neurológica o simplemente...? Pero vamos a ver, ¿a ti qué más te da eso? Pero ¿a ti eso qué más te da? Un poquito de aceite, ya sabéis, lo vamos a poner hoy en cazuela de barro, porque me encanta a mí lo del barro. Vamos a poner aquí unos ajos tiernos que... Cariño, bonita, di lo que vas a hacer. Ah, bueno. Doctor Mateo se graba en Asturias. Esta película también se ha grabado en Asturias. ¿Y no sería mejor que te compraras una casa allí, así no te gastas tanto dinero en hoteles? A mí me lo pagan todo. ¿Te parece que la gente, por una causa noble como apoyar a Japón, tenga que aguantar vuestros chistes? Bueno, creo que es un sacrificio que entre todos tenemos que hacer. Quiero decir que también estoy aguantando esta entrevista. Què diferenciava la casita blanca de fa 20 anys, per exemple, a la més recent? Poques coses. No vaig tenir el plaer de visitar-la, però m'hauria agradat. Ara em sap greu, Doncs ara et fots. Viendo que viene usted en coche oficial a la peluquería, la recomendación del transporte público solo para ciudadanos de a pie. Cuidado, preparad. ¿Crees que Busquets tiene que jugar la final de Wembley? Si estás de acuerdo con la UEFA... ¿No, esto qué es? ¿Esto qué es? Me han puesto la del viernes o del jueves o la del... y me decís que tenga sentido el humor luego. Yo tengo 43 años. Tengo 31, pero parezco más viejo con la calva. Hòstia, pues sí. L'Eloi ens ha d'explicar per què aquest cap de setmana que havia de ser tan meravellós, a un lloc hi havia boira, a l'altre feia vent. Es nota que és època de retallades, també en les previsions meteorològiques.
¿En qué quedamos? ¿Que estaba con Lara para llegar a la final? ¿O en que me he ido para que me echasen? Es que no os aclaréis muy bien. Pero bueno, suele ser habitual entre vosotras. Gerardo, deja de ofender, o bueno, de intentar ofender a la gente. No lo consigues porque no tienes categoría para ofender a nadie. Pero qué gritos, no confía en la técnica, hay un micrófono, señorita, que le escuchamos perfectamente. Soy Irene, soy la dueña del perro que tenéis ahí. Mi mujer. Oye, Juan Carlos, Sí. ¿no te puedo sacar el perro? No, él tiene razón porque lo he sacado sin permiso. Uy, qué fuerte. No te enfades. ¿Cómo que no te enfades? Vaya mal rollito. Ya lo hablaremos en casa, con tranquilidad y sin testigos. ¿Eh? Además, mira qué contento está. Perro, haz el favor. L-L-Y-A, ya. Bueno, lo guardaremos, sí. Sácalo. Joder, qué miedo. Además, Bueno, el perro no tienes por qué utilizarlo para tus comentarios. Haz tus comentarios tú solito. Pongan que Diego es un rey inglés y yo una plebeya. ¿Estaría bien hecho este saludo? ¿A que lo he hecho bien? Le he dado la mano, me he agachado, le he dado un beso en la mano. Todo, no, pues lo has hecho todo fatal. Un poquito nervioso porque es la primera vez que vengo a la televisión, pero... ¿Escogiste la ropa ayer? Sí. Pero no había luz en la habitación. Cargas policiales como las que vimos, no me refiero ayer, sino la otra vez. Sí, es que usted Cargas solo vio contra gente seguramente sentada. la actitud de la policía, pero a lo mejor no observó a través de la Traté de cámara mirar la a todos. actitud. España No también es se lo que propongo. diferencia. No diga Durán propone esto. Durán lo que dice es... Qué manía, que yo no le pongo titulares, No, la gente sí. le está escuchando y me está escuchando a mí. Ya digo que aquí nos sufren todos, ¿eh? Nos sufren también en el gobierno central cuando hablamos de recortes. Dígame, el adelanto No, yo no electoral estoy y sufriendo, enseguida... No, pues lo parece. No, Bueno, seguimos. ¿Seguimos o...? No. Yo te he Era pedido tal el cabreo de Miguel que de las cosas que le han... Yo te he pedido tu opinión. No. Ya, pero si yo no... Porque está muy bien, estoy hablando yo. Está muy bien. Saque de Estoy honor, hablando yo, Ciro. por favor, Estoy Ciro, hablando Ciro. yo. Estoy apoyando. No, te estoy hablando yo y cuando yo hablo yo, Ciro, por cállate. Y vamos a hablar aquí con María. ¿Qué tal estás, María? Me llamo Mercedes. Son unos peluches totales. Pero no creo que se me arregle, lo de regalarte uno. No. Bueno, a la reina Sofía le regalaron uno una vez, ¿no? Sí, pero tú no eres la reina. No tens cara de dolent. No tinc cara de dolent. No. Però tampoc no tinc cara de Papa Noel com el És que té cara de, si us hi fixeu, té cara de lluç. Déjame que yo me exprese en el lenguaje de Cervantes, que además lo No domino lo muy bien. dominas muy bien porque perdona es un voto, una persona, un voto, no un hombre, un voto, porque excluirías a todas las ciudadanas. Todo a tu profundidad es eso. No me extraña que no te lea nadie. Bueno, Jacobo quería hablar. Jacobo no, perdón, Mario. Mario, quiere hablar Mario. Bueno, quería decir que bueno, Aida ha conseguido lo que quería, que era ser... Pero no va a ser ahora, Mario. Por cierto, esta chica que te acompaña, qué pibonazo. Con mi hija no te metas. Que es muy... Yo pienso que es un choque, ¿no? Para un niño ver eso, pero oye, cada uno... Pero no es un choque peor para un niño que su madre sea Belén Esteban. Lee. Shop. ¿Y esta rubia tan preciosa quién es, Ángeles? Bueno, esta rubia tan guapísima se llama Ana. ¿No? Abuela. ¿Cómo? Sí, se llama Vanessa. Era prova l'escalfament per veure si estàs en condicions? O ja No, no, estava no, així? Ja no estava la, així? la intenció era jugar. Fixa't el que diu l'Altimira, eh? Està bé. No, però això crec que és per la gespa. Pero es muy bonito que de repente se asome la vecina y diga, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? La pobre Venga, animaros, que queremos niños, que queremos niños, dale. quiera no puede, ya falleció. Ah, hombre, bueno. ¿Podemos intentar, por ejemplo, Manolo, que rebunde, por ejemplo, ahora? Imagínate que es un triple. Bueno, vamos a ver un momentito. ¿Empezamos? Bueno, todo el mundo falla. Aquell és en Jordi. Ja em sé en Jordi. Sí que és en Jordi. És en Pardo. Pues que veus, i tant que és en Jordi. Ah, no. Dilluns és un cap de setmana llarg i, per tant, doncs, segurament voleu aprofitar per marxar, com la Núria, per exemple. No marxo. Val. Tienes 20 años, naciste en Sevilla. Ya no vives en Sevilla, ¿no? Sí, sí, vivo en Sevilla. ¿Ah, vives en Sevilla? Y ya tengo 21. Tiene 2 hijos y trabaja de
azulejera? Trabajaba. Porque te encanta viajar y bailar, ¿no? Sí. No, bailar no. Con lo de Lourdes te he picado. ¿A Lourdes le gusta Colonia Dolce Gabbana o qué? Se llama Saray, pero bueno. Tienes un trabajo de encargado en un bar de copas de seguridad. Otro más. También sabes jugar al fútbol y al tenis. Llevas 11 años jugando y estás federado además. No, 11 no, 31. Edu tiene 39 años, nació en Sevilla, vive en Madrid. ¿Cuánto, Jorge? ¿Cuántos tienes? 30. Hay un amigo especial por ahí, ¿no? Venga, rájalo, suéltalo. Venga. Que no, que ¿Ya no? No, ya no. Le gustaría ser veterinaria. Eso cuando tenía 8 años lo decía, pero ahora ya... Hiciste un cursillo a distancia, además. No llegué a hacerlo. ¿Estás soltero? Bueno, tengo novia. Él es militar, ¿no? No, él no es militar. Militar soy yo. ¿Qué peluco tiene Santi? Fijaros bien, tolerante. Santi no. Digo Santi Sergio. Si tuvieras todo esto, te pediría matrimonio ahora mismo. ¿Cómo se llama tu novio? Se llama Beatriz, es una chica. ¡Ah, es una chica! ¿Esto a qué se debe? Esta especie de mezcla de Luis Aguilé. Luis Aguilé me encanta, debería traerle un día. Es que ahora ya ha fallecido. Cagada total. Diana, esteu a Buenos Aires, a part de promocionant el documental, també amb la vostra filla i la vostra neta que acaba de néixer. No, té 2 anys i mig. Pep Guardiola, tot i que ja fa pràcticament... s'acosta l'hora que s'ha acabat el partit, no ha sortit encara en roda de premsa. Per tant, aquí veiem la imatge. Ostres, mira! Hòstia, puc tocar o no? Sí, clar. Deixa'm-ho mirar, perquè això la meva mare té una teoria. ¿Sí? Això és una nena. Pues no, es un nen. Vamos a ver cómo la máquina va a venir ahora y va a cortar la tela de estos toldos. Bueno, antes nos ha salido perfecto, se ha enganchado. El que realmente está triunfando este verano es Coca-Cola Cero. Colacao Cero, mejor dicho. Resulta que con la huelga de metro hemos llegado tarde. Aquí, pero si hasta aquí no llega el metro. Aquesta nit es lliuren els Premis Literaris Octubre a València. En Parc Marcos estan donant ja aquests premis. Doncs encara no. Mireu, perquè aquesta nena s'ha convertit en una vampiresa. Quina por. ¿Ets un nen? Señora, ¿me puede enseñar a bailar a ver cómo es? ¿Ah? ¿Qué le dice a usted su marido? Le diría muchas cosas, pero está muerto. ¡Vaya por Dios! ¿Permites, Erika? ¿Te puedes poner de pie? Sí. ¿Este cinturón es el de reina latina? No, es un cinturón que me lo compré en una tienda. ¿Tienes familia en España? Tengo familia en España. ¿Y qué tal? ¿Los echas de menos? No. No, que si los echas de menos. No. A ver, es que a lo mejor no entiendes lo de echar de menos. Que si te gustaría verla más, ¿no? No. És una pesada. Què recorda d'ell en un dia com avui? Especialment, suposo que els records són sempre presents, però... Del meu avi? Sí. No, jo no el vaig conèixer. Llavors ho vaig començar a reciclar. Molt bé. Primer reciclava el meu marit, però... Tot el que ens I al final vostè també ha reciclat el marit o no? Ai, pobre, fa un any es va morir. Perdoni, Per desgràcies. Esto para mí una criminalada, pero muy grande, muy grande, muy grande. D'on ets? De Masquefa. De Masquefa, del Penedès. No, de la Noia. Sandra, si no me has engañado, tienes 27 años. 20. Y ahora vamos con Maite, tienes 64 años. 65. ¿Sabes qué película vio Tamara ayer por la noche? The Fighter. Anda. Hola, Tamara. Venga, hombre, encima que sé que viste The Fighter ayer, hazme un poco de caso. Es que no es Tamara, es Ana. ¡Ah, es Ana! Hoy también era el comienzo de campaña electoral de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, y lo ha tenido que suspender este comienzo por esta triste noticia. No, yo no lo he suspendido. Hola. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Hola. Es que no te escucho bien. ¿No me escuchas bien? No. Pues yo a ti te... Es que tengo la tele, ¿la apago? Hombre, no hace falta me que la escucho con apagues, eco. porque te pierdes de ver un espectáculo. No, si soy ciega, no puedo ver... Ah, ¿eres ciega? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Bueno, buen madrugón se han pegado ustedes, ¿no? No tanto, como todos los días. Hola, Óscar Patiño. Un placer. A mí me encanta Españoles por el Mundo. No, nosotros somos la competencia. Ah, perdona.
Traslladem la pregunta també a l'Antònia de si ha menjat molta fruita al llarg de la seva vida. Antonia, ¿ha comido mucha fruta? ¿Fruta? Sí. Poquísima. Hola, Carlos Resines. Es mi primer día, sé bueno. Para Sálvame. No soy Carlos. Es Antonio, tía. ¿Quién es enfermo en tu entorno? Que yo sepa, nadie. ¿Quién es José? José, no sé. ¿Tú tienes dos casas? No. ¿Una? Sí. ¿Por qué tú has elegido el single Tú? Si te digo la verdad, no lo elegí yo. Per anar al festival es fa campana a la feina, no aneu a la feina, què passa amb això? Jo ara estic a l'atur. Viene desde Barcelona, no le gusta la quinta estación y se va a casar el próximo mes de septiembre. ¡Felicidades, hombre! ¡Joder, qué cara ha puesto! Es que no me caso. Ah, no te ya no. Agustí Vila és el director de la pel·lícula 3055. Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena. 3055 és, si la meva referència és correcta, el número de la placa de taxista que ell tenia quan feia taxista a Nova York. Sí, això és un misteri que la pel·lícula ha de desvetllar al final, però... Vaja, no hauria d'haver dit ara. No. Ay, lo que es ser de Sevilla. Si es que ser de Sevilla... Yo como tengo tanta familia en Sevilla y los adoro. ¿Ahí es de Algeciras? Bueno, pues tampoco está mal Algeciras. Show. ¡Vas para arriba, Paco! ¡Paco, mira! ¡Se ha matado Paco! Y como os dèiem, doncs van estar en l'hotel. ¡Uy! Todo aclarado y ya está. A mí me acomplejaría que tuviera que tener a alguien que me estuviera defendiendo cada 5 minutos. A mí, Kiko, si Kiko. tú no... Un poco, pero con movimiento queda bien. Que hay que ser tonto para no saberse sentar ni en una silla así. No, further. Come on, stick your hand out, because it's time to get your pinch. Desmenteixen o no em diuen el contrari, el que farem serà... El del medio es el presidente de Hamburgo. Pero viendo cómo ha ido la carrera, ¿verdad? ¿Dónde está? No lo veo. Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena. Rebobinamos. ¡Que ha hecho daño, Lucy! L'última etapa de la volta i com poden veure, la bicicleta és avui... Cuidao! Compte, noi! I s'abracen per fer-se fotos, doncs un d'aquests. ¡Opa! ¡Hostia! 1, 2, 3, acción, prepárate. ¡Hòstia! Sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor! I per bon criteri d'organització, doncs van decidir el... Tremendo aquí. Muy contentos por todo lo hablado y antes y por haber conseguido la victoria. 3.000 aficionats celebren a Canaletes la victòria del Barça. ¡Se ha matado Paco! I si continuen avant fins dissabte, com apunten les... Muy buenas. Hola, Eduardo. Este es el color... Comencem el dia bé. Hòstia. A les 3 hem de fer com a mínim 2 castells de nou a cadascuna. Y treballar a la torre a totes. Ven aquí, que te voy a dar una foto conmigo. No sé, algo que pasará. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Que se ha perdido totalmente del combate. Bajo. Bueno, ya.
Ya. Bueno, bueno, la verdad es que... Pa' allá, no pa' allá, pa' allá. Espero que se coma el micro en otra cosa, porque mira cómo anda aquí roneando, Macho, de verdad. ¡Hostia! ¡Al loro! Ahí está Pedrito, en su tierra, en las Canarias. Ha tingut un fallo a la primera part de la pista i és una mica que sentir-se bé amb aquesta baixada. Fijaros este árbitro. Ahí vamos a ver, llega el árbitro. ¡Clon! Parzarrías, que viene a constatar aquello de lo peligroso que es andar por terrenos escabrosos. Vean, ahí le ven a Parzarrías que... Noia, què fas? No es perdin el cop de puny d'aire central del Racing de Ferrol al seu company Rafa Casanova en la celebració d'un gol. De verdad me duele en el alma. Esto es una agresión en toda regla a Javi Venta. Sin duda, tarjeta roja clara. ¡Toma! Este colega que dijo, voy a preparar bien el golpe de boxing. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Pero qué haces, amigo? Habilidoso. Aquí arriba es que es increíble la puertecita que hay con un niño... ¿Se ha tirado? Un niño... Paqui. Ets molt bona actriu. Dile que no se preocupe porque tenemos que compensarlo de alguna manera. Te ayudo yo si quieres. No, hombre, no. Y aunque nadie se lo pueda creer, es digno de un Oscar de Hollywood. El tío de la izquierda que se ha currado esa figura de hielo y el periodista va para entrevistar en directo. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer esto? ¿Cuánto tiempo? 3 días. 3 días. A ver, ¿y de qué va? ¡Hoy va! Ceporro, palurdo e inútil. Lo último en yoga es el ego yoga. Pero mujer, ¿qué haces? Ahí lo tienen, Rod Stewart, gran amante del fútbol, y así lo quiso demostrar en un programa de televisión a base de penaltis. ¡Ey, año! Bueno, intentarlo veo que lo intentas, ¿eh? Bueno, una segunda oportunidad me estoy dando con el flyback. Venga, hagan sus apuestas. Ya ves que es divertido. Bueno, ¡ay! Sobre la pasarela, triquinis, estampados, faldas vaporosas. Ahora sí, dentro. Y este es Materazzi, que no se le ocurre otra cosa que... Què li vols dir? Rata, rateta, què fas a la caseta? I què diu ella? Déjeme en paz. Res. Pitjor és una pata dels collons. Això sap tothom. Això sap tothom. Capital de Suiza. Estocolmo. No, Rolex. No, ¿cómo es? ¿Sí? ¿Rolex? Les preguntamos. Empieza por B. Dinamarca. Por B, Bélgica. Muy bien, sabio, muy bien. Kiko, ¿cuál es la capital de Islandia? Pues Islandia ahora mismo, con todo lo que tengo. A ver, Islandia. Todo lo que tengo. Teyavir. No, Teyavir. ¿Cuál no. Teyavir? ¿En qué país se encuentra el lago Ness? Noruega. Esto es monstruoso. Capital de Albania. ¿Albania? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la capital de Kenia? Eso se lo preguntas a Belén Esteban y seguro que lo sabe. ¿Y tú? Dime 5 estados de los Estados Unidos de América. Polonia. Capital. Madrid. Alemania. ¿Hay alguien ahí? Ay. Siguiente. No anem bé. País. Marruecos. África. Argelia. Siguiente. Las neuronas están fritas. Río. Cauce. Tigris. Tigris. Nervión. Preneu nota, és un geni. Capital. Madrid. Polonia. Checoslovaquia. ¿Qué has dicho? Chequia, ¿no? No, Checoslovaquia. Checoslovaquia. Podría haber dicho Burgos. Tiene una inteligencia excepcional. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la solución, amiga? Almería. Ole. Dime. Ucrania. Ucrania. ¡Correcto! ¡Por fin! Ucrania, ¿no? Claro. Hola. Hola, dígame, ¿qué país busco? Tarrasa. Anda,
mi madre, pues yo no sabía eso. Buenas noches. Hola, que tenga usted muchísima suerte, caballero. Venga, ¿qué ciudad busco? Baleares. ¿Cómo? Baleares. Esto es tener la cabeza perdida. Dime 5 ríos importantes de España. ¿El Danubio? Que sí, claro que sí. Mar que baña la costa de Barcelona. Mónica. ¿El mar Atlántico? Por favor. ¿Le importaría a usted coger, por ejemplo, uno de estos rotuladores y dibujarme una circunferencia? Hágala grande, una circunferencia. ¿Y eso qué es? ¿Cuántas elecciones ganó Franco en España? Ni idea. Vale. 1, 2, 3. Paranoias con ella. Esto no había reparado, ¿no? ¿Cómo se escribe paranoias? Pues si no con ella, con Y. ¡Es para matarlo! Teresa, ¿qué juegas con Aidanizar? ¿Solución? Montserrat. No es Montserrat, porque Monse tiene H, ¿no? No tiene ni idea, Garra. Buenas noches. Conejo. Conejo, ¿dónde tiene la G el conejo, por favor? ¿Qué desesperas? Emilio, la solución. Jirafa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, corazón, ¿qué animal contiene la U? ¿La solución? Hola. Hola. Estás en directo. ¿Cuál es la solución? Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Nos escuchas? ¿Sí soy yo? Fíjate tú, ¿eres tú? Sí, eres tú. Estás en directo. ¿Cuál es la solución? Buenas noches. Chao, bambina. Por 6.000 euros, ¿cuál es tu palabra? Vamos a ver, poto. ¿Perdona? ¿Coto? Poto. ¡Coto! No, perdona, poto, con P. Una cosa, si decimos que empieza por C, es que empieza por C. Y si tú no quieres que empiece por C, pues no te llevas 6.000 euros. Ya está, ¿qué pasa? A ver, pachulo yo. Cuidado. No, es que no. Es que al final le dará un ataque a mi niño. Ven aquí. Déjame que coja el teléfono que me voy a cagar en todo. No te doy educación ninguna. Dime cuál es tu palabra. Cacao. ¿Caca? Cacao. Cacao. Sí. Lo comprobamos. A ver, vamos a ver. A ver, empieza por C, sí, pero tiene 4 letras. ¿Cacao cuántas tiene? 5. Pues ya está, pues no puede ser. Cálmate y tranquilito. Vamos a enseñar otra letra. ¡Hala! ¡Ya está! La O. C-O. Co. 4 letras. Ahora llamas y dices pa. Lince. Lince, muy bien, Estrella. Toma. Vamos a ver cuánto has ganado. Vamos a ver, aquí tenemos 50, 30, 40 y otros 50. Te has ganado 50 euros. Si es mitad, sería el récord Guinness. Paula quiere decir que ¿de qué va mi disco? Eso. Pues el disco va básicamente de música. Sí, seguro. A ver, la primera vez que voy a ver un condón en mi vida. No me digas. Te lo juro. Tela marinera. Y luego, ¿sabes lo que me ha chocado? Que tiene como una tetita. Pero es que además me he enterado que hay de gusto. Y digo yo, ¿pero para qué se va a poner una cosa de esa para degustar? A ver cómo te explico. Porque yo para eso me compro un caramelo, ¿no? ¡Que me atraganto! Somos las Hockey Hierba. Y como muy bien dice el nombre, pues jugamos a Hockey Hierba. Era por si, no sé, a lo mejor no se entendió. No, yo lo he pillado, ¿eh? Pues yo no sabía eso. Tiempo, su gol dio la victoria a España en el Mundial de Fútbol 2010. Cameriño. ¿Eso qué es? ¿Nombre del chico que busco? Mira, Bonoloto. ¿Pero estamos locos o qué? ¿Perdona? No, espera. ¡Ey! El... Thinking, please. Primitivo. ¡Qué susto me ha dado! No bien, no. Muy bien. ¿Hola? Hola, voy sortir a PM Gurmesindo. Esas cabezas no están bien. Dime un nombre de chico que contenga la letra I. ¿Pilar? Alberto. Segundo a Biblia, contra qué gigante malo se enfrentó David? Un gorila. ¿Qué famosa canción de los Beatles tiene nombre de llamada de socorro? SOS. Si te la pones en el oído, se dice que puedes escuchar el océano. Altavoz. ¡Es una idea excelente! Insecto que provoca picores y apoda a Lionel Messi. Insecto. Mosca. ¿Dónde está la mosca? Aquí. ¿De qué color es el agua en la mayoría de las piscinas? Azul. Sí, seguro. Blanco. Sí, vale, sí. Azul es el revestimiento, transparente es el agua. ¿Cuántas fichas hay que poner en línea en el juego del 3 en raya? 4. Eso no es cierto. Nombre con el que conocemos la última noche del año. La noche de las uvas. ¡Tachán! Quin any va caure el mur de Berlín?
Pues fa un parell d'anys. ¿Cómo no? Fa un parell d'anys. Es de Juzgat de Guardia. ¿En qué ciudad se encuentra la Sagrada Familia de Gaudí? La Sagrada Familia en Santiago de Compostela. Vivo en libertad. Vivo en libertad. Fly, Mike. Paco, Paquito. Poco paquete. Mira, escucha esta. Que los gente te huele mal. Lávate los cosas a fumar. Que los gente te huele mal. Te veo y me convenzco que tenías que llegar. Después de la tormenta que tu pecho puedo andar. Y ser mayor de nuevo yo. Y por bandera mi ilusión. Yo no tengo por qué aguantar esto. ¿Tú le has dicho a alguien que venías a este casting? No, a mí, ¿A ti mismo? a la que me ha acompañado. ¿Y la persona que te ha acompañado te ha escuchado cantar antes? Pues sí, ¿Y qué opina? no sé, que no lo hacía tampoco mal. ¿Es sorda? ¡Bomba! ¡Para bailar esta zona! ¡Bomba! ¡Para gozar esta zona! ¡Un poquito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Para arriba! Pobre gente. ¿Cómo llegas a España? Yo vine para aprender flamenco. Venga, un poquito de fandango. Calle reja de a los no. Ole. Calle reja de a los no. Tristemente tú me dijiste cuando me alejé. Que dice que saquemos la pistola. Las vaquebras se divide, 6 man people of candles bleed. Se di quando la se di padre non lo va. O come la baby la se tap up on the blues. 6 man baby la que di padre non lo va, don't baby la. Demuéstrale a Jorge lo que es el metal brutal. Todo, sácalo todo. Tienes 30 segundos para sacarlo todo. Venga. Simplement música celestial. Bueno, la letra no estaba mal. Es que no tenía letra. People is what shy, people is what shy, people is what shy, people is what shy, yeah. Increíble, es una diva total. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré. Cuando me dé la vuelta, quiero que estés en Elche 1, 2 y 3. Pobrecito, me da lástima. Vamos a mostrar ahora otra forma de evangelizar, otra forma que está lejos del recogimiento y del silencio que impone la Iglesia. Pues no es un buen ejemplo. Me has mirado a los ojos. Sí, tinc que dir-vos que sóc de veritat, Soc capellà de veritat. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Multinacionales, macroeconomía, dura competencia. ¿Qué pasa? Con tal que llegue a una persona, sobre todo si es joven, y esto le da una luz en su vida y le ayuda a encontrar un sentido, pues yo me doy por satisfecho. ¡Qué cura más divino! ¡Qué cura! Un sueño que ya tenía cuando estudiaba para sacerdote y lideraba el grupo Seminary Boys. Teníamos nuestro lema, por supuesto, con unas pegatinas que se llamaba Vive la aventura, hazte cura. Esto no tiene perdón de Dios, Toca Pepe, confía en Alejandro, un nuevo alcalde que se preocupa por ti. No me emociono. Si tienes alguna duda de que mola en Tarragona, Alejandro se mueve, Alejandro se moja. ¿Qué le importa lo que yo? Dale, toca a ella. Dale, toca a ella. Lo que yo diga. Nunca cambiaré. Cambio, le toca a él. Gracias. Lara y Azara. 1, 2, 3. ¿Sabes contar? Parla, lega, lega. Parla, lega, lega. Toma lo que pega. Toma lo que pega. Con estilo. Estilo como de torrente. Con glamour, parla, lega, zona sur. ¡Bravo! Qué
voces tienen, ¿verdad? A todo el equipo le digo buen día. Florentino Fernández es un humorista impresionante. Dani Martínez es un caricato de alucine. Y Ana Simón, además de inteligente, es un bombón. Tonterías. Las. Bueno, ellos dos son dos Psicópatas. personas, ya los ven ustedes, jóvenes, dinámicos, salerosos. Sí. Y que le dan ritmo a todo lo que hacen. Estoy temblando. Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo. Pero mujer, ¿qué haces? ¿Eso qué es? ¿Te estás tomando la pastilla? Sherlock, this game we play, we can't escape. ¿Ocurrió lo mismo en Marte? We have to attend, it's life, you see. Maravilloso, espectacular. Me emocionaba al verlo, ¿eh? Te lo digo de verdad. ¿Qué canción le cantarías al Madrid y a Mourinho para animarles? Pim, pim, pim. ¡Viva los mantecaos! ¡Viva los polvorones! ¡Viva lo que nos dieron ayer en las vacaciones! ¿Eso qué es? ¿Me han dicho que es usted un artista? Sí, que soy muy artista. ¿Ven para que estás sin machas? Yo soy feliz con mi gente. Yo soy feliz con mi gente. Y cuando llega mayo, se va acabando esa miente. Tranquil·litat, que ningú se suïcidi encara. Pasa la reina, pero llevaba un montón de manila. Recoge la cola que te arrastra, pero llevaba un montón de manila. Uy, que te arrastraba. Simplement música celestial. Lo tira no soy en cabe que me dice. Lo tira no soy en cabe que me dice. De un humoso. Do, re, mi. Ay, cuando hay notas musicales. Es la presentadora de señor. ¿Te encuentras mal o algo? Una noche de luna, tú acostada desnuda, me acaricia las pumas. Mal, muy mal. Nanara, nanara, la. Virgen de las vírgenes. Vamos a dejar a la gente un poquito en paz. ¡Os quiero a todos! Y yo también. ¡A todo el mundo quiero! ¡Fantastic! Y ahora estoy aquí, dejándola de nuevo, ya no está. Más bonita que ninguna. ¡Ojo las orellas! Dicen todos al pasar. No, ¿qué estás cantando? Es un clásico. Sí. Venga, a ver, ¿qué tiene la chuleta? Que le veo aquí. Cuando brilla el sol. Apenas de 12, ¿eh? Cuando brilla el sol. Cuando brilla el sol. Olvídate de mí. Pero tú imagínate que te dan el Balón de Oro, pasan unos años, tienes un hijo y tu hijo te pregunta, papá, ¿por qué ganaste el Balón de Oro? Vaya preguntita. Perdona, es que no, la pregunta no está bien. Estaba imaginando de padre ya.
Y en la categoría de clásicas tenemos a Juanjo Blanco, que ha tenido un pequeño percance. ¡Pobrecico, pobrecico! ¿Qué te ocurre? Pues gajer del oficio, y eso que esto es un hobby, no un trabajo. Pero nada, se me ha salido la cadena, la he colocado y luego he pinchado. O sea, que te ha ocurrido de todo, pero esto es la primera manga. Ahora remontas en la segunda. No. A l'arena, el jove torero Cristian Fernández no va poder fer ni dues passades de muleta. Quan el toro el va encarar, cames, ajudeu-me. Me faltó capacidad, me faltaron un par de huevos. No, esto no es lo mío. Y la he pasado mal y prefiero mejor quitarme. Ha demostrado tener unos dononsis como un toro, ¿eh? Vicente, ¿le gustaría saber qué opinan sus paisanos? Los salmantinos. Bueno, está bien. Pues escuche, escuche. Pues va a ser que no. Por cierto, durante la entrevista, la mosca de la tele que le dio el día a Piqué. Fíjate cómo acabó Piqué con tanta mosca, no me extraña, ¿eh? Mira cómo acabó. Todo el rato rascan. La liga què? És cosa de uno? O sea, te digo en serio, o sea, estoy fin de los de la mosca, tío. Teatro del bueno. Está la del Viruta. Un carpintero empeñado en clavar el freno y dar la vuelta a su moto. Es normal esto, ¿no? Tras algún que otro intento. Y un enfado monumental. Prèmia per al Viruta. Quan un poble té els objectius clars, els aconsegueix. A bola passa da linha do meio do campo. Macaca, passa a passo pro Sérgio. I faz o impossível. Em penso que no és l'home que tenim que fitxar. Des de la teva posició, Jordi, podràs veure el cartell electrònic amb el jugador substituït. Doncs la veritat és que no, i per una raó molt senzilla, que és que el... ¡Escucharme! Hauria de ser... Tresorres. Tresorres, Quique de Lucas per posició, El que passa és que... Ara mateix repassem. De Lucas segur que no és perquè l'acabo de veure sobre la gespa. Correcte, jo també l'estic veient. Papadopoulos tampoc. Companys, és Tresorres. I David Rodríguez. Jo diria que és Tresorres. El córner que va a ejecutar Barros Esqueloto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Cuidado, vull dir, cuidado. Joder, qué miedo, macho. Miren qué accidente en Superbikes y sobre todo fíjense en dónde va a acabar esa moto. Lo han visto, ¿verdad? Pues el piloto no. Y claro, cuando intentó subirse de nuevo, anda, ¿dónde está mi moto? Es demencial. Simpático lo que le pasó al irlandés Jonathan Rea. Un día me tuve que salir yo de la carretera y si no me matan los amotos. Sevilla está inundada de por qué. Y a Demido le han preguntado, oye, ¿qué pasa? ¿Os habéis inspirado en Mourinho para hacer la campaña de captación de sevillistas? Estamos en Sevilla y el Sevilla Fútbol Club y a nosotros nos importa un pepino el resto de clubes de España. Toma. Con lo cual, no quieran ser siempre el culo del mundo desde Madrid. Pioneros, vanguardistas, precursores, investigadores, previsores, transparentes, eficaces, rentables, fieles, internacionales, integradores, solventes, fiables, modernos, seguros, profesionales, innovadores, sostenibles, emprendedores, diferentes, comprometidos, éticos, originales. Cuando encuentres tu camino, no hay vuelta atrás. Si el Madrid gana en el Nou Camp el lunes, para mí se acabó la ¿Qué? Te hablo de golpe moral, de golpe a una tendencia, de un cambio de tendencia. Después del partido volvemos otra vez en HD a comentar todo el encuentro, todo el clásico y sobre todo toda la victoria del Real Madrid. Me río por no llorar. Pronóstico, venga, pronóstico, David. 0-3. 8 no nos meten, ¿eh? ¡No! El Madrid va a ganar por 1-3. El fin de ciclo del Barça está muy cerca. Una victoria en Madrid 0-1 o 0-2. Mes. Yo creo que Benzema tendrá un papel importante en los últimos minutos. No me haga más rey, hombre. Vamos a meter uno de Ozil y uno de Cristiano de tacón
y en el minuto 89. Y a poder ser, no me importaría que fuera un frajo. ¡Toma ya! ¿Tú, Alfredo? No, gana el Madrid, no sé, 0-3, 0-4, gana el Madrid. Claro que sí, campeón. Está igualado. La verdad es que Cristiano y Guardiola son quizás los dos mejores entrenadores del mundo. Cállate. Creo que vamos a ver un gran partido y el resultado empate a 2. ¡Ole! A Rajoy siempre le gustan los empates. José Luis Rodríguez Zapatero. A mí no, a mí me gusta ganar. 4-2. No está mal. Sería extrañísimo que el Barcelona a los 90 minutos del partido impusiese su estilo. Tú eres bueno, tío. La clave del partido pasa porque Cristiano Ronaldo atemorice al Barça, lo amedrente, lo meta en la cocina. Deja de beber, que te está sentando mal. Yo he apostado por un 0-5. Si quedamos 1-6, también vale lo mismo. ¡Es que me desorino! José Mourinho, menuda historia que tiene el portugués en el Camp Nou. Cuéntala. Bueno, solo te digo que allí sobre todo tiene recuerdos felices. Sí, además hasta el punto de que el Nou Camp bien podría ser el Mou Camp. ¡Bravo! Primer vam tenir la idea de desenvolupar els motors més eficients del món. Després vam crear tecnologies com l'assistent de carril, el detector de fatiga, fins i tot un sistema que evita l'enlluernament dels altres conductors. Finalment va arribar la millor idea, ajuntar-ho tot en un mateix cotxe. Tenir les idees més innovadores i aplicar-les. I punto. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics demostren que veure l'APM provoca danys irreversibles. El baile del pincel, eso sí. El baile del pincel. ¿Pero esto qué es? Els individus afectats s'anomenen Homo APM. Homo APM. Hotel Camp. ¡Chao! Es un camp. ¡Chao! A ver si hay alguien aquí que hace esto. A ver si hay alguien que haga esto. No hay más que jaleos, Pelea. puñaladas. Cuidado, Cuidado. No es por tanto una vez, han sido 2 veces. Menys mal que m'he pres la pastilla. Va, van de vindre, Coneixen tots, Esto es el brunch. Esto es el prom. Gaudeix de la festa. Bye, bye. Ya está otro ratito, Yo, si fuera presidente del Madrid, mañana mismo le decía a la UEFA: O me garanticé que el señor Villar sale de esta organización. o el Madrid no compite en la próxima Champions. Pero no se puede. Que si el Madrid se sale de la UEFA se muere. Las mujeres no saben de fútbol. Para mí las mujeres no saben de fútbol. Anda a lavar los platos, Irene. Anda a lavar los platos, Irene. La llamaba Irene. Anda a lavar los platos. ¿Sabes cómo la meneo yo como la serpiente? ¿Sabes cómo la meneo yo como la serpiente? ¿Qué le has dicho? ¿Sabes cómo la meneo con la serpiente? Vaya tela. La gente está sonada, ¿Es usted el director del diario AS? ¿Es usted director de las? No. Entonces yo no debo responder. ¿A qué? ¿A qué? Si vosotros no habláis con mi segundo. Yo solamente debo hablar con los directores. Claro, conmigo no. ¡Ay, Barça! T'estimo perquè ets el més gran del món. 1, 2, 3. ¡Potorro! 1, 2, 3. ¡Potorro! Los del Barça, que han de pujar-se. Domingo a las 9:30 en Telemadrid. S'està respirant per les sales. Gracias a vosotros. ¿Por qué? ¡Otra manita! ¡Mourinho! ¡Otra manita! El fin de ciclo del Barça está muy cerca. Fin de ciclo. ¿Pero qué quieres decir? Que el fin del ciclo del Barça que está Muy cerca. Que se acaba, que ya no hay más fútbol. Ya. Que el- ¿Qué eres? Del Madrid. El baile del pareo, el baile del pareo, el baile del pareo. Bailan, con salero.
Higuaín cuando le preguntaron por el sarao copero de hoy. Iremos a ir al ayuntamiento y a hacer el paripé de siempre. La cosa clara. L'atenció l'acaparaven Sergio Ramos i el trofeu. L'alcalde Gallardón ha estat el primer a fer broma. Aquí solo hay cachondos. Soy el robot del Real Madrid. Soy un robot del Real Madrid. Y yo también. El Madrid no recupera ni a las urgencias de la clínica. Desde la plaza de las Palmeras, Real Madrid, si quieres ganar la Liga, te espera. Guanyar o perdre Menudo robo. es pren sovint com un indicador d'èxit a la vida. 5 estrellas, Barça 6 estrellas. L'èxit i el fracàs són valors absoluts? Siempre jugando contra 10, contra esta gente, vergonzoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Guanyar sempre és bo i perdre sempre és dolent? Estamos cansados de las indignaciones que nos hacéis. Aquí escoltarem tots els punts de vista. Guanyar i perdre a banda ampla. A TV3, dijous a la nit. ¡Hala, Madrid de verdad de corazón! Porque gracias al Madrid existe el fútbol. Creo 100% que si el Real Madrid está también en esa final, creo que también que el Real Madrid hubiera superado al Manchester. A mi me da pena el chico. ¿Sabes cómo le diuen al Real Madrid ara? L'Easyjet. ¿Por qué? Y si tal, y si cual. El hombre del saco, Frankenstein, Drácula, Barbarroja, Goliat, el alien, la bruja mala, el lobo. Reconócelo. Cuanto mejor es el malo, mejor es la película. Tú eres muy malo, ¿eh? Ha estat divertit, ha estat molt divertit. ¿Alguna pregunta més? Pues aquí continuamos, en la casa de Nacha La Macha, en la calle Atocha de Madrid. Nacha está un poco más tranquila, está un poco más nerviosa. ¿En qué quedem? Me llamo Iván, tengo 18 años y soy estudiante. Molt bé. I? El peor día de mi vida, el día que me expulsaron del colegio por quemarlo. ¡Qué injusticia! Prendimos un trapo y se cayó por la ventana y lo único que había en la ventana era plástico. Así que empezó a arder y hasta que prendió. ¡Fuego! Me gustaría ser recordado como un buen chaval. 25.000... Va a tener yo ya que poner gafas de cerca. Sí que tienen las letras grandes. El Gomi. hace de todo. ¡Guapo! Increíble. Muy mala pinta. Se venden los tomates en Santi Ponte. Toma allá, toma allá, toma allá. ¿Qué es? El circo de los Salados perdidos. Eres diferente, diferente a todo. Y los dos sostienen que creen que va a seguir. Mira, con los brazos estirados vamos a hacer el ejercicio del árbol. Una mariposona. Simplemente estiramos los brazos en cruz y lo que vamos a hacer es... ¿A quién echas en falta que todavía no dijo ni mu en el programa? ¿No echas en falta a nadie? ¡Hello! Dáselo a aquella señora que está más despierta y te lo va a decir. ¿Cuántas veces al día piensa usted en el sexo? Buah, pues prácticamente todo el día, cuando no tengo nada que hacer. Es macho como yo. Em tocat me l'ha portat la meva àvia. Después tocará descanso para prepararse para una jornada que a buen seguro. El que també feu és potenciar la imaginació. Sí. Mira, jo ara estic imaginant aquí, és que a més es poden enganxar entre si a través, aviam si ho faig bé. Ala! No, ara ja... No, ho has fet bé, però has fet una mica massa pressió. Ha sigut un desastre total. Un aplauso para Sheima. Pa allá, no pa allá, pa allá. ¡Abre, sí! Un aplauso para David. Buenas. ¿Por qué es tan difícil entender al ser humano? Yo estoy flipando, ¿no? Que se me queda mirando tanto, te tiro un beso. Este no es de este planeta.
Es que me nota, tío, para allá. Claro, claro. Perdona, David. Perdón. Tranquila, te perdono. Gracias. David, Dime. ¿qué tipo de película? Deixem-ho estar. Una de tus aficiones es precisamente pasear por los cementerios durante la noche. Hombre, es que me gusta mucho la tranquilidad. Es lógico. ¿Qué tal, Paquita? ¡Oh, qué a gusto! ¿Sí? Si yo supiera que ya tan a gusto me moría ya. ¿Qué dices? ¿Es que no podemos hablar con usted? Conmigo no puede hablar nadie. ¿Por qué? Porque no. Es que los vecinos nos cuentan que usted no les deja... No me tocan a mí los cojones. Ya, pero se han tenido que ir los vecinos. Cuidado. Cuidado. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Vamos a preguntar a este caballero que pasa corriendo. Bona tarda. Hola, y adeu. Que dure, ¿no? Sí, porque si lo regalan, Rosy. Hija de mí. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Que he hecho descender, si no las temperaturas, sí la sensación térmica, varios grados, ¿no? ¿Qué te pasa? El viento y también el cielo completamente despejado hace que la sensación térmica sea aún... ¿No le habrán echado algo en el Coca-Cola antes de salir? Terminamos con balonmano y una nueva derrota del Bidasoa Irún. Ha perdido en Alicante ante... Perdón. Sí, aló. A ver, Joshua, claro, no Pues estaba bueno. quién ibas a llamar. Es que una cosa de locos. A veces uno no sabe ni qué es lo que le pasa por la cabeza. Menos mal que viene el tiempo y podrás recuperarte. Gracias, Joshua. Hasta luego. ¿Usted tiene familiares en México? Sí, tengo mi prima. ¿Y no la has visto desde hace mucho tiempo? Desde hace, sí, mucho. Por culpa de su fobia a volar. Claro. Pero mira, la llevo a los centros comerciales, que también le gusta mucho, tiene una cocina grande, que también disfruta. Pues yo llevo un look fashion, pija, modern, superior, divina de la muerte. Y yo también. Yo hago todas las noches una gimnasia. Mira lo que hago por la noche. Luego estoy todo el pie. O-X. Yo no sé lo del botellón, pero hacen bien. Yo a lo mejor también me sentada, oye. ¿Cómo? ¿Que usted practicaría el botellón? Pues yo sí, ¿por qué no? ¡Venga! Y dice mucha gente de la zona que el ruido que se provoca son aquí... idiotas. Allí guardaban sus alijos de hachís. Así es, el zulo estaba escondido bajo la arena de esta playa de Cullera, en Valencia. Los narcotraficantes llegaban hasta esta playa en lanchas Zodiac, descargaban los fardos de hachís. ¡Ese es un criminal malo! Antonia, yo tengo una carta para ti Empecemos con esas imágenes históricas, ¿eh? y quiero que la leas. Pues no me he traído las gafas del cerca. Bueno, no te preocupes, que aquí tenemos soluciones para todo. Sí, que tienen las letras grandes. Es una mujer, es digna de admirar. Bona tarda. D'ara vine, jau! Jaume, sabeu què és això? Martí, sabeu què és això? Hi ha el cavall fort i, a més, què us passa? Ai, espera, que té una senyora que vol sortir. Tito, acompanya-la. Abuelas. Acompanya-la un moment, Tito. Acompanya la Tito fora, sisplau. Sí, entra, Tito, acompanya-la per la porta petita. Oi, que està fent pipí. Es que de Zorino. Fijaos los charcos que se están formando aquí. Estos son, pues no sé, 60 y tantos mil litros de vino. Senyor, perdoni, amb qui parla vostè? Jo, amb un amic meu que m'ha tocat des de casa seva. Estupendo! Però que l'està veient ara per la tele. Sí. Sí, és que sap què passa? Què passa? Que està cridant molt. Sí. I jo gairebé no sento la senyora Fol. Ay, caray. Coge el móvil y lo tira. La verdad es que afortunadamente nos vamos a ir con Estefanía que está allí. Sí, nos quedamos, que pero está nos allí. vamos a quedar porque mejor le vamos a dar paso sentaditos. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Yo estuve hasta en Estados Unidos de pastor. Dígame algo en inglés, a ver si se acuerda. Vamos, que casi me acuerdo, casi lo que más sé son tacos. Deja su madre que digáis. Esto ahora mismo las ovejas de ñaña llaman las sheep. Ahí decía algunos, dicen, live the sheep alone. Oh, yeah. Dice, pasten day kilo de hiel, look on sheep. Let's go, pasten day more. Ara ho he entès. Garza, what we did? Mira, put the shoe back. Hey, all right. Come on. Cuidado con este que está loco. Correcte. Molt bé, Cristi. Carai, què ha passat aquí? Sofisticada.
Això se'n diu dissimular amb la cua entre les cames. Cristi? Uy, las hormonas, ¿cómo están? Correcte. Doncs molt bé, Cristi. Molt bé. Estamos criando niños con enfermedades de mayores. Parlarem de la patata del papiol? Sí, i tant, que parlarem de la patata del papiol. Per Saps quina és? Quina és la patata del papiol? Vermella per dintre i peluda pel vol. Molt bé. Tú preguntarás, ¿por qué esta chica lleva esta, bueno, no sé cómo definirlo, pañuelo en la cara? Pues porque su jefe no puede ver que está aquí. Fantàstic. Una cosa, bueno, maco. No, hombre, que es un vacile, que va a ser por eso. Vale, digo yo que... ¡Qué graciosa! El momentazo ese del pañuelo y del jefe me lo he creído. Yo es que me lo trago todo. Excuse me? Yo es que me lo trago todo. Res, acomiadar-nos, només dir-vos que aquests camins escolars serviran sobretot als nens i nenes. Hòstia. Bueno, Esther, mil gracias, de verdad. La selección española ha preferido permanecer en su concentración de Las Rozas. Allí Silvia Barba ha hablado con uno de los jugadores. ¿Se puede repetir, jefa? ¿Por qué no vemos el punto positivo de esta historia? Es decir... No te acepto a compartirme con otras mujeres. Y todo el pepino que tengo yo, tienes para todo el mundo, no vas a para ti Pues lo sola. guardas para ti, cariño. Por lo tanto, pues ya está. Hablaremos del viernes. Vale. Y de una cosa que me levanta esto a mí todos los días. El dolor de cabeza, me refiero. No pasa nada, no pasa nada, tranquilidad, tranquilidad. Arribat al cas, podrien arribar a ser fins i tot sancionats, multats econòmicament amb multes que rondarien entre els 100 i els 1.000 euros. Pol, al darrere teu hi ha una noia que diu que vol sortir a l'APM. Crida-la. Un saludo al Manel. Vol saludar al Manel? Al Manel Piñero, a l'Homo APM, que és molt majo. Gràcies. Oye, otro susto. Digo, eres muy mala persona, te lo digo. Yo padezco de susto. ¿Cómo? Padezco de susto. Uy, ¿qué te atacará? No. Uy, te merece eso y mucho más. Voy a darle un aliciente para que se divierta. Sí, ¿qué? ¡Un apartamento! ¡No me digas! ¡No me lo puedo creer! ¡A mí me ha tocado el apartamento! ¡Un apartamento! ¡Que no puede ser! ¡Es una broma, no! ¡Es una broma! ¡Jordi! No es una broma. ¡Es una broma! ¿Cómo va a ser una broma? I fins quan ha de durar la broma? ¿Pero que me dan la llave para poder entrar en el apartamento? Pues claro que le damos las llaves. ¿Por dónde quiere entrar? ¿Por la ventana? No lo puedo creer. Concepción. Que me han tocado un apartamento. Concepción. Jordi, de verdad. ¡Un apartamento! Gracias, Telecinco. Gracias a Telecinco. Y a Polar igual. No es posible, no es posible. 1, 2 y 3. ¡Marisa! ¿Qué es ese animal? Si vols pastilles te'n donaré. Empezamos nuestro concurso Locos por Ganar. A su Olivella, para el niño y para ella, ¿eh? Olivella, ¿eh? ¿Qué dices de este hombre? Adelante con la solución, Tamara. Colombia. Colombia. No es Colombia, Colombia, el Cárter, Medellín, las grandes islas de Colombia. Llamadumbas, Ahí se hace mucho llamadumbas. Claro, claro. Olivella para él y para ella. ¿Tenemos a Bob Esponja? Bob Esponja. No más tonterías. Una cacatúa. Una cacatúa, 1, 2, 3, ya no me ves. Soy el gato, sí a mes, ¿Cómo hace la cacatúa? ¿Cómo te llamas, guapo? José, Venga, José, suerte y dame la solución. Dinamarca. ¿Es Dinamarca, producción? ¡No es Dinamarca! ¿Cómo te llamas, guapo? José, Me suena. Y mucho. Noruega. ¿Es Noruega, producción? ¡No es Noruega, José! ¿Cómo te llamas? José, ¿Cuál crees que es la solución? Cuba. ¿Es Cuba, producción? No. Es que fa pena. ¿Cómo te llamas, guapo? José, Venga, José, tienes que llevarte ya el premio. ¿Cuál es ese nombre que está? Marruecos. ¿Marruecos? No es Marruecos, José. ¿Cómo te llamas? José, ¿Egipto? No es Egipto, José. Es un suspenso total. Dame ese nombre. Brasil. No, José, lo siento. Ni una. ¿Cómo te llamas? José, Bulgaria. ¿Bulgaria?
No es Bulgaria, me dice producción. Plaguem ja, Buenas noches. ¿Cómo te llamas, guapo? José. Venga, José, guapo. Mongolia. No es Mongolia, José. No. ¿Cómo te llamas? José. Otro más. Venga, José, guapo, te mando toda mi energía. ¿Cuál crees que es la solución? Etiopía. No, lo siento, no es Etiopía, José. El mejor. Sin ningún lugar a dudas. Es el mejor. Muy bien, el 9. Pues tengo por aquí para ti esperanza. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer contigo? Un móvil, un Nokia 6020. ¡Otra vez! Otra vez que renuncio. Ayer uno y hoy otro. Renuncio. Serían ya 9. Vale. Pero ¿para qué quiero 9? 9 móviles, mujer, es verdad, estoy de acuerdo contigo. ¿Saben ustedes el teléfono o algo del libro de los Guinness? Juan Antonio, pregúntale a tu mujer a ver qué de pandereta te gusta. El color rojo. Molt bé, estupendo. ¿A ti te gustan las panderetas? Hombre, ahí en Sevilla tenéis mucha alegría para la guitarra, las panderetas, los palillos, ¿no? Me gustan más los panderos de las mujeres que hay ahí. Calentorro. Espero que no te haya oído tu mujer, porque igual esta noche aún no te deja ni compartir el premio, te lo quita ella. No, es que está en el bate, está cagando. Gracias. Diga dos números, Rosa María. El 7 y el 9. No, la tía elige el 7 y el 9. Y va del 1 al 6 y elige el 7 y el 9. Por esto que hay. Mientras estábamos viendo a los príncipes de Gales, en su ajetreado maratón, aquí Kiko Hernández ha metido unas pocas de salchichones y chorizo en la mochila, así que por favor. Normal que prenc una pastilla abans de vindre, eh? Mira. Cutre, ¿no? ¿Qué pasa? Pero vamos a ver, no lo ha traído el público para nosotros, pues ya está. Madre de Dios, qué vergüenza. Para que merendemos esta tarde. A ver, ¿por qué te levantas y por qué gritas? Pues porque he traído los cuchillos y los platos para que cortes un poco de Aún te chorizo. quedan aquí estos que no me gustan a mí. Penso que tenen un gran problema amb això. No me da la gana. Que no tengo para comprar este fin de Pero me da semana. igual cómo no lo tenés, pues saca dinero del cajero. No quiero. Cuida, quin show. Kiko, quítale la mochila, Kiko. Mira esta señora. Lo cambio, No me da la gana. Kiko. No voy a soltar la mochila. Mai, jo trobo malament, això. Estos embutidos me los quedo yo porque me da la gana. Y punto. Carmen, ¿usted cree que esto es justo? Díganos usted algo. parece que no. O dígaselo Pero usted. ¿usted qué más le da? Que me lo coma yo, que se lo coma Lidia. Digo yo. Usted lo ha traído aquí y ya está. Es No mío. es tuyo. Es Lo ha traído el público Es para mío. compartir. Mío. Estem fent el ridícul. Si es que lo hace a mala uva. Si nunca come lo de aquí, porque dices que se te va a lajar tu cheras. Y es verdad. ¿Ahora qué quieres? ¿Comer longaniza? Toma la longaniza, hija. Toda la longaniza para ti. Hala, toma. Toma. Y toma. Hala. No em vaig ja, no em vull saber què res. Estamos en el almacén, supe. A buscarlo bien, que está ahí. Ah, pues escondido. ¡Para allá, no para allá! Victoria parece que no quiere contestar sobre el ojo. Nos tenemos que ir corriendo porque justamente está cogiendo el coche para ir a firmar pantalones en una tienda que está a escasos 50 metros. Periodismo de investigación. Hombre, Dare, por favor. Dare, por favor, que no te puedo seguir. Madre mía, lo que corre. Dare. Hola, chicos. Salud, Pues mira qué salud que tengo. lo llevaron al hospital. Se le ve más en forma que nunca. Tamara. Tamara. Una pregunta, Darek, ¿es cierto que estabas con una mujer de 75 años, Darek? ¿Eso es cierto? Darek, solo una pregunta. Nada, ni caso, como si no pasara nada. Madre mía, la calle aquí liada, vamos a cruzar corriendo. Cantidad de medios de comunicación, gente esperando a ver que no nos maten. Mirar esta vista. Pero te hemos visto muy bien acompañados otra vez, hijo. Bueno, fue el entierro de tu abuelo, no fuiste ni Fran tampoco. Hasta luego, Lucas. Como los lobos, depredadores. Darek, solo una pregunta. Darek, una cosa, Darek. Contra más corres, más te pillo. Oye, Fer, paso. Oye, mira. Que le gana. Mira. El programa sempre allà on hi ha la notícia. Se está bajando aquí Victoria Beckham. Nos ha pegado un pequeño despiste, pero vamos por aquí.
Vamos. Victoria, please. Tot per l'audiència. Oye, Fernando, cuéntame qué fue Paloma para ti. Paloma para mí. Sí. Va a petar más que los monjes chaulines. Aquí está el pañuelo. Pujaré aquí dalt i experimentaré què és l'estrès extrem. ¡Qué buena idea! Socorro, socorro! Vosaltres no us moveu, sobretot, eh? No us... Que cabrón! Socorro! No m'imagino això. Tranquila, mujer, tranquila. Jo ara ja no faig de periodista. No, socorro. Ai, que m'agafarà algo, sisplau. A veure, no engegarem el tema. A dalt de tot! No! Em sembla que n'estem fent un gramassa. Ja està. Però què fa aquest tio? Un altre cop, no. Me he quedado con tu cara, eh? Per fi s'ha acabat aquesta tortura. Que me den pel piso, porque yo no puedo estar sin piso, porque estoy malita. ¿Te ha gustado, de verdad que sí? Molt. Antes a un hombre veía a una mujer en pelote, bueno, que se iba corriendo detrás de él, pero como un burro. ¡Ay! ¡Que voy para allá! Y ahora hacen, los ven en pelote y hacen así, cantan la cara. ¿A que sí? ¿A que es verdad? Pues por eso no se tienen tantos hijos. Comprende la filosofía, ¿no? Mi marido ya no puede circular. Es tan potente del todo. Es tan potente el pobre. No se pone rincallo. No se pone rincallo como los burros. Báilate bien, que entonces no sale la cosa bien. Hasta que el cuerpo aguante. Francisco Angulo, efectivamente. Francisco Muro. Luego nos contó Angulo. Joaquín. ¿Angulo? Sí. Francisco Angulo. Sin rima. Ben vist. Maria Dolors, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes. Hola. Bona tarda. La seva opinió des de Tarragona, digui. Sí. Té la paraula. Parlar. Té la paraula. Escolti. Ustedes tienen un lío monumental. Sí. Bé, no ens entenem. Nos está fallando las comunicaciones. Me imagino que nuestros telespectadores están de acuerdo. Soy Víctor. Es que necesito amigos. ¡Cuidado! Amigos, necesito. Amigos. Qué susto. Javier, que siga Badalona. Javier, que estudiamos juntos. Pero eso no estaba preparado. Eso. Jessica Bueno. Jessica Bueno. Oye, no digas No se puede. Perdón. No, y además... Ya, es que de verdad, No, eres como Víctor Sandoval, si no hablas de Nacho. Te merece eso y mucho más. A ver, Antonio, ¿qué? ¿Cuántos años tiene usted? A ver. ¿Cómo le voy a decir? La pregunta mamporrera. Yo tengo 43 años. ¿No más? ¿Eh? Pues parece más, ¿eh? Vaya piropazo, ole. Realmente me parece hermoso casarse y sentir unos... Aquello que no siente usted. Venga. Pim, pam, pum, pam. Me doy por vencida, me entrego, me derroto. Oiga, muchas gracias. Doy las gracias así, mira. Las calles de la ciudad condal han amanecido con todas las banderas colocadas con la frase Benedicto XVI, Barcelona te espera. Todo el mundo entero tiene el deseo de estar con el Papa aquí en Barcelona. Así era para el cuerpo. Estamos aquí para seguirle hasta la muerte, vamos. ¿Cómo te sientes en estos momentos que va a venir el Papa? ¡Muy bien! Está muy contento y le quiere dar la mano. Pues muy bien. Estamos súper cerca al representante de Cristo en la Tierra, es que estoy súper contenta. Super mega guay. Una fiesta de la leche, vamos. Les previsions diuen que no plourà. Bueno, espero que no. Sí que es aigua. Si el Sant Pare posa el braç al cel, serà beneïda. Señora, ¿qué siente al verle? Una alegría grandísima. A mis 70 años es que lo querría ver abrazado. Resulta difícil manejar. ¿Cómo no? Difícil manejar. ¿Pero qué estás diciendo tú? Ya no estamos en la época de Franco, ni de Hitler, ni
Ni de Mussolini. ¿Cómo? Ni de Mussolini. Está la cosa muy mala. Teniéndolo en la boca y tomándole en el paladar. ¿Qué? Tomándole en el paladar. No, error. Veo que tienen ustedes todo preparado. Preparadito para tomar Norpiquilabi. ¿Cómo? Para tomar Norpiquilabi. ¿Eso qué es? Hola, ¿cómo te llamas? Antonia. Dime la solución, Antonia. Cordero. Solución, Antonia. Cordero. Abril. Cerral. Susana, buenas tardes otra vez. Buenas tardes, Susana. Como decimos en el argot deportístico... ¿Qué? Deportístico. Tiene tela y su marinera. Mohammed. ¿Cómo? Mohammed. Obama. Lo recibirán Winnie Patrol. Te equivocas, preciosa. Winnie Patrol. Claro, claro. O la última comedia romántica de la televisiva Jennifer Aniston. Otro más. Jennifer Aniston. Venga, gracias, bonita. Y lo que pueda decir el señor Mariño, bueno. ¿Cómo? El señor Mariño. Tú eres muy malo, ¿eh? Cuéntale, ¿qué es Un maestro que te enseña de todo. A la comportación. Comportación. ¿De dónde saldrán todas estas barbaridades? Que nos ponemos, que no nos ponemos, cómo los vamos a recibir, cómo será el protocolo. ¿Cómo será el protocolo? Eso no es así, nena. Estaba sufriendo hipotimias y tal. Mira que es guapa, ¿sí? Guapa es sexy, ¿eh? ¿Cómo no? Guapa es sexy, ¿eh? Claro, pues bromas, yo qué sé, pues comentarios, bromiscuos. ¿Cómo has dicho? Bromiscuos. ¿Y eso qué es? Fogoza como un látigo. Fogoza. Mal, tirando a fatal. Jo pensava que era un rastret perquè té el raspall a la part de baix. ¿Cómo? Un rastret. Todo estaba de humo, estaba negro. Los bomberos, nosotros hemos cogido los extintores. ¿Cómo? Los extintores. Que le den un premio. No sé, con el coche utilitario que yo tengo, un Peugeot 306, al circuito de Monza frente a Ferrari y McLaren, y hiciera pole position, como se dice, ¿no? ¿Qué vos? Y hiciera pole position. Ha cogido un libro de psicopelia, de eso, ¿cómo se llame? Sí. ¿Cómo? Psicopelia, de eso, ¿cómo se llame? Esto es patata con mayonesa. Esto es papa olioli. ¿Cómo? Papa olioli. Ole. Gus Clooney, ¿no se llama así el Gus Clooney? Què? Gus Clooney. Que no és així, mujer. Però l'oficial no és a vegades el sentit comú. El Joan ho ha definit molt bé amb això de les cheerleaders. ¿Cómo? Amb això de les cheerleaders. What else? Pero perdona, que lo que dije yo, que es verdad que en el Facebook... Que es verdad que en el Facebook... La vida no se puede hablar como tú hablas. Este es como de poliuretano. Sí, seguro. La visa. El teléfono alámbrico. ¿Qué vos? El teléfono alámbrico. ¿Pero qué dices? El agua fecal es dentro de... El agua frescal caía dentro del garaje. ¿Cómo has dicho? El agua frescal tiene tela y su marinera, ¿eh? Aquí ve un señor, un hacker árabe d'aquests. ¿Cómo? Un hacker árabe. Y mira que nos decíamos de todo. Pero mi suegro a mí me quería como a Naide. Rebobinamos. Pero mi suegro a mí me quería como a Naide. Y tú, por detrás, no hacer lo mismo y sigues metiendo los dedos en la galla. ¿Qué diu qué? Metiendo los dedos en la galla. Bravo. Sí, señor. Se han dado allí los primeros pasos para reforzar. ¿Cómo? Los primeros pasos para reforzar. Abril. Cerral. La verdad es que a Belén Esteban no la conozco, que seguro que es encantadora, pero a la princesa sí la conozco. Y bueno, más vale lo conocido, lo bueno conocido que lo no conocido. Hay que ver, menudo lío. Noruega. No, thank you. Thinking, please. Please call again. Because there is just 48,000 euros. Repetimos. 1,000 euros. What else? No os lo perdáis porque va a estar Justin Timberland. Sí, en directo con Pablo Motos. Va a ser alucinante. Timberlake. En la que estamos en la calle Marina, gritos de viva del Papa. ¿Papapata? Luego fue él el que desapareció de la tele durante varios años y esta noche por fin regresa. Rebobinamos. Abril. Alguns rossets també cap a Irlanda, Escòcia, cap a Escandinàvia. Com? Escandinàvia. ¿Y eso qué es? Mi hermano es psicómano. ¿Cómo? ¿Es psicómano? ¿Eso qué es? Què li dones? Li donem de tot, cucaratxes, saltamons... ¿Qué dices? Saltamons... Muy bien. ¿A ti te gustan las poesías? ¿Tú cómo te declararías una mujer? ¿Nunca le has dicho a una mujer, pues me gustas? Las neuronas están fritas. ¿Tú conocías esta historia que acabas de escuchar? Hello. ¿Tú conociste a Teresa? ¿Conociste a Teresa, la madre de Augusto? Queda clar. Les primeres investigacions, el vehicle s'hauria estavellat després d'evitar xocar contra un cotxe. Com? Un cotxe. Ole, tu! I tant. Sí. Molt atents demà, per exemple, a Barcelona, hi ha la Marató, cap a quarts del matí. Com? Cap a quarts del matí.
Eso no se cura en Antena 3, eso se cura en un centro de desintoxicación. Si quieres, puedes. Desintoxicación. Joder, los baches. El mensaje es el mismo que en todos los sitios, que tenemos que tomar la oportunidad. Estoy un poquito nerviosa. Yo en realidad soy de Murcia, pero me hago cargo. Venía avui a visitar la Sagrada Família. Per què? Estén muy atentos, sobre todo a la voz. No hace falta ni imagen. Com va dir que la pedra que mai volien va fer la pedra de gran angular, és la que pues jo me considero també una pedra que mai i per dins tinc un cor i un molt. Un excelente pianista, com el mestre evangelista que ens està equivocant aquí. Equivocant, que ens està imaginant. Hay que ver, menudo lío. Para darle el beso te costó. Sí, era madura. No quiero ponerle... Es la mujer de antes que la puñeta. Que malament parlem el castellà, Déu meu. Lo que le ha provocado a María Ángeles bastantes trastornos, María Ángeles. Pues sí, me ha ocasionado bastantes trastornos porque tanto a nivel económico, social y moral el trastorno es insúper contable. No te he entendido. ¿Por qué estabas preocupado? Pues Te corría, me da nervios de ver las cosas. ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Right in spine, false mind. Yes, you're right. Fue como se lanzó un poco, ¿no? Porque se notaba y tal, Pero entonces vino Piero por aquí y hizo ¡fu! Pues Rodri tenia que haver hecho ¡fu! M'han dit que s'han agafat totes les cerveses i ja estan a baix els dos vestidors. No sé si vostè ho ha pogut copsar, això. No he entrado tanto. No he entrado tanto. No tengo pruebas. Yo limpio siempre en la casa y me he puesto por esos perrillos. Encalado yo la cama, he llamado para encalar y yo encalado, venga, le voy a encalarme a la habitación, encalarme la casa. Yo he encalat casi por 3 perrillas. De tota la raó i més. Pero ahora gana la gente más. Una encaladora gana más cabrón que antes. Antes ganaba nada. Tú sigues dando la caña y no ganaba nada. Así. ¿Me podrías resumir en pocas palabras de qué va? Vamos allá, ¿no? Porque decían que de la comunidad de que Cuba, que estaba muy espionada, la estaba espionando la vicepresidenta, ¿no? Vale. 11 de junio de 2005. ¿A qué os suena a vosotros esa fecha? A nuestra boda. Vamos a olvidar. Es él. Me hipnotizó, me dio la mirada, en el corazón metía. Te corría, te corrí. ¿Estás dispuesta? Pero díselo, como si fuera aquel momento. ¿Estás dispuesta tú a casarte conmigo? Sí, quiero. Y yo también. El problema fue que me fui también, digo esta. ¿Te la vio? Sí. Y pues esta sevillanés. Qué interesante. Y me quedé alucinado. Me metí al pasillo adelante. Sí. Y a lo mejor va a sacar un ticket o algo y cosas que te sacar. Él no sabía lo que le esperaba. Claro. No esperaba. Me parece que lo hice en catalán, pero se lo entiende divinamente. Claro, porque además tú en ningún momento viste el avión. Te metieron por un túnel, te metieron en el avión. Sí. ¿Y tú no viste el avión? No lo vi, no. Y tú decías, ¿cuándo nos subimos en el avión? ¿Cuándo nos subimos? Lloré de emoción al conocer esta historia. Primeramente, Arabé no tiene que pedir perdón a nadie, porque Arabé no ha hecho nada. Ahora lo que viene ya. Es que lo que viene... Creo que lo está haciendo de corazón, Isabel. No. Eso para empezar. Y usted sabe mejor que nadie cómo yo me he portado con sus nietos y cómo ellos se han portado conmigo. Eso para empezar. Para decir que ella no tiene que pedir perdón a qué. ¿Pedir perdón a qué? ¿A qué está usted hablando? Acá entra en Platón para... Comprende la filosofía, ¿no? In this moment I am very nervous, exciting. Cierra la po, que parece que va de humo. Tienen a un presidente del gobierno, José Rodríguez Zapatero, medio sonriendo, con las manos como diciendo, bueno, y zapatilla amenazante. ¿Cómo? Zapatero, que has dicho zapatilla. Y me parece que el Madrid ha sido un justo vendedor. ¿Cómo? Ha sido un justo vendedor. De Gucci, para que te vea tu chuchi. La combinación perfecta entre potencia y eficiencia. Puro estilo Alfa Romero. ¿Ha dicho? Alfa Romero. Por cierto, déjame que te diga una cosa más. Tú que tomas mucha cocaína... ¡Me meto toda! Cocaïna? Perdón. Serà cafeïna? Cafeïna. Bon dia, en directe pels matins. D'on veniu? Pues venim molt contents. Ho has entès? A la perfecció. ¿Cómo estás? Muy bien, Cansada, ¿eh? igualmente. La cosa no es difícil de entender. Buenas tardes, Fran. Bien. Buenas tardes. Que no te enteras. Hola, bien. Hola, bona tarda. Molt bé. No escoltem a la gent. Hola, Justi, buenas tardes. Muy bien. No bien, no. Muy bien. Hola. ¿Cómo te llamas?
¿Cómo? Yo creo que no. Com se diu vostè? Cada uno a su bola. Bárbara, buenas tardes. Bien. ¿Eres? ¿A qué te dedicas? Tengo 1,73 m. ¿Pero qué estás diciendo tú? Por aquí vamos a preguntar qué les parece eso del nombre de doña Sofía. ¿Qué les parece? Hola. Hola. ¿Va a votar usted sí o no al estatut? Tengo hijos, nietos, tengo de todo. Y punto y coma. Buenas tardes, Susana. Un atracón, ¿no? La última vez que tuviste una cita con un hombre, ¿cuándo fue? Fue... ¿Existían los hombres? Sí, Hay mucha carencia de hombres en vuestra casa. Buenas tardes, Yolanda. Bien. Repetitivas. ¿Qué tal, Francisco? Pues sí. No. ¿Tú lees libros, sí o no? Sí, soy viudo. Hombre, ya está bien. El primer ministro continúa tratando de salvar in extremis su gobierno de unidad tras la dimisión de 4 ministros de la oposición ayer, que ya han dicho hoy que no van a dimitir. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno. Un poco mal, pero bien. ¿Cómo es posible? Va trencar-me la fici. Sí, però a quin preu, Artur? Amb l'Essi... ¿Quién demonios es ese? Amb l'Essi... Messi lesionat, vull dir... Eso sí. Cuando teníamos 18 años, que nos dejara un chico era como la cosa más tragédica del mundo. ¿Cómo? Cosa más tragédica del mundo. Tu has estudiat frente a un colegio pago. L'acelerador en vez del freno i s'espotró contra la... Tirem la moviola una mica enrere. L'acelerador en vez del freno i s'espotró contra la... Y ninguno vais a dirigiros personalmente a Francisco. Yo voy a ser el puente sobre el río Guay. Rebobinamos. El puente sobre el río Guay. Chupain de mar de Uruguay. El peine no se tira. Anda, tiro. Eso lo deja usted ahí o se recicliza. ¿Cómo? Recicliza. Bravo, 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 bravo. Sí, señor. De la presentación Come, Reza, Ama, donde Javier Bardem y Julia Roberts. La campa fue tan normal a la universidad. ¿Cómo? La campa fue tan normal a la universidad. Parece muy fuerte que se ande vendiendo de bueno, de que se ayuda a todo. Y lo peor es que ella encima lo idolatriza. ¿Cómo has dicho? Lo idolatriza. Ole tú, ole tú. Yo no te veo como vaquero. Y de Concha Gabana y alguno también. ¿Cómo? Y de Concha Gabana y alguno también. ¿Qué dices de este hombre? Concretamente el día 21 en Facebook escribió... ¿Cómo no? En Facebook... De esa fábrica de televisores de Sony en Vila de Cabals. Què diu? Què? Vila de Cabals. La nocilla nunca faltaba en los recreos. Ese papel ambal... Rebobinamos. Ese papel ambal... Madre mía. Quería matizar ese tema también. Venga, matízalo. Todos los concursantes han supervivido. ¿Cómo? Todos los concursantes han supervivido. ¿Y eso qué es? Pero no es la jaquesa de Qatar. ¿Qué? La jaquesa de Qatar. Anda la majala y a majala. 1 minutos 10 y 31 en Canarios. Que realmente la guerra fue una barbarie de ambos bandos. ¿Cómo va a ser eso posible? Estado civil... Ama de casa. Walking or maybe by bus or... Where is the Palacio Real? Okay. We have here. Això és Jauja. All right? All straight, yeah. And the plaques? A la derecha, Live, izquierda. Te explicas fenomenal. 1, 2, 300 metros. ¡Grisante! Y allí me quedaba dormido hasta Sí. que terminaba todas las películas. Y todas las películas que había de Frastaire. ¿Cómo? ¿Cómo la has llamado, Freda qué? O Frastaire. La cuestión primeramente es que yo no he hecho nada. Segundamente... Vaya tela. Y algunos chipriotas también. Bueno, es el turno de Chipre. ¿Cómo ha dicho usted? Es el turno de Chipre. Arribava a Irlanda i a la zona d'Escòcia. Aquí tenim Islàndia, aquí tenim Irlàndia... ¿Cómo has dicho? Aquí tenim Irlàndia... Ole. Ole. Hablando de estrellas, hay una del deporte, una futura princesa que ha estado a punto de plantar a Alberto de Mónaco. El amor es una reacción química que convierte al ser humano en un oratinsano, o sea, en un loco, o sea, de aquello de irse al manicomio ya. Si es racional, vale, pero si es irracional. A mí no me habla así. ¿Tú dirías que eres hija del anticristo? ¿Eso qué es? Yo no entiendo, esas palabras tan modernas, que muy modernas, que es anticristo. Que no entiendes, eso es muy complicado. Joana, me parece que no lo estás pasando muy bien. Te iba a decir, Pilar, no sé si has hecho... En estos momentos... Has hecho... Ay, perdón, no puedo ni hablar. Yo estoy con Sabina, yo veía que entre los dos saltaban chismas. ¿Cómo? Chismas. Quiero que me expliques qué es esto. Porque en Cataluña se dice cuando hay que echarle valor y arrojo a las cosas, se dice con un par de pimientos. O sea, que en vez de con un parel de prebots. ¡Casi! Toda la vida ahorrando para comprarte una casa de veraneo, lo consigues en el 2003
Sí, ¿Y qué pasa ahora con esa casa? pues nada, que en la comunidad hay muchos morbosos. Muchos morosos. Morosos, sí, que me he equivocado. Que no te enteras. Nuestro pastor le conocen, yo no sé por qué, por el pastor del periódico. ¿Eso por qué es así? Porque yo quiero tener una mujer que tenga periódico para tener familia. Podéis aplaudir si queréis. Este fue el primer bajo de Kurt Cobain y esta la guitarra que sonó en el último concierto de Freddie Mercury. Dallas ha protagonitzat una gran sorpresa guanyant el títol de l'NBA impulsat per Dirk Nowitzki. Tampoco. Vamos a tener durante este fin de semana un tiempo variable, no todo el rato cubierto, pero sí bastante cubierto a ratos. No lloviendo todo el rato, pero sí lloviendo algunos ratos. No entiendo nada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? María Belén. ¿Valladolid? María Belén. Cuando te hablan, ¿entiendes bien las palabras? Querida María Belén, tienes ya 5.000 euros. Ahora tienes la posibilidad de multiplicarlos por 2 e incluso de doblarlos. Hay que reconocer que es un genio. Gustavo Hernández fue detenido cuando iba a recoger presuntamente un paquete con droga en la oficina de correos de Puerto Llano. Había más de 1.300 kilos de cocaína en el interior. El paquete contenía 1 kilo 300 gramos, no 1.300 kilos. Una canción mía, venir aquí a la SGAE. Sociedad. La E no sé lo que es. ¿Eh? La E es S, pero no se pronuncia la E. Es como en espagueti. Asociación General, autores. Te mando un beso guapa, Susana, que es que a mí me da vergüenza. Vamos, son ponis y un potro. ¿Para qué lo queréis? Para los niños, para que se monten. Es pony con caballo. Muy bonito. Esto es un caballo holandés. Esa raza es de Irlanda solamente, no la hay en ningún lado más. ¿De dónde? De Irlanda. ¿De Irlanda? Orlando. ¿Está claro? ¿Orlanda? ¿Dónde está Orlanda? Pues Orlando está, pues yo que sé dónde estará ese país. Y esto es lo que ha dicho esta Mariano. ¿Qué dice? Esta mañana Mariano Rajoy. Pues el señor el señor Rajoy. Manuel, como yo soy el abuelo Porreta, me acuerdo de Sara Montiel en una etapa que ¿Porreta siempre... o cebolleta? Cebolleta, Enrique. porreta, como quieras. ¡Que te gusta mucho el porro! Sebastiana, ¿qué tal, Muy bien. Sebastiana? 60. ¿Cómo? Yo he dicho qué tal. Ya no me he dado cuenta. Abuelas. ¿Qué has entendido? Pues Los más o años. menos unos 65. Que muchísimas gracias por participar, que lo disfrutes muchísimo, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. ¿De dónde eres? Sí, gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Ya hablo? Sí. María José, te devuelvo la colección. No hay más que decir. I després de la PM. Home, Després de la després de PM, la PM, això va... això és una garantia, Perquè penseu... Home, la PM és un programa que ho deixa tot molt amunt, Bon dia, en directe pels matins. D'on veniu? Doncs venim molt contents.